Pues se ha celebrado la primera audiencia del llamado juicio de la Superliga y creedme que jamás había visto un espectáculo de demagogia y vileza tan asqueroso y vomitivo como este. Vamos a hablar de ello. Hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Como sabéis, en Luxemburgo se está celebrando una audiencia que ha sido solicitada por un juez español porque un grupo de clubes europeos se unieron para formar un torneo que se llama Superliga y anticipando que la UEFA podría tomar medidas camorristas y mafiosas, pidieron una acción cautelar de protección para evitar, como os digo, este tipo de medidas que son claramente contrarias a derecho y a la libertad de comercio y libertad de empresa, que se supone que es uno de los pilares de la Unión Europea. Ante esta situación, además, el juez ha pedido a Luxemburgo, al Tribunal Europeo, porque se sale un poco de las competencias meramente españolas, que le aclare si la UEFA está ejerciendo una posición dominante de monopolio o no. Y esto es lo que se dirime en Luxemburgo. Ni más ni menos. No se dirime si tiene que existir o no existir la UEFA, ni si el fútbol es de los aficionados o si gánatelo en el campo, ni nada por el estilo. El juez ha hecho una pregunta concreta que el juzgado, los jueces de la Unión Europea, tienen que pronunciarse al respecto. Y la realidad es que es muy fácil entender que la UEFA está en una posición dominante y de hecho sus actividades, sus acciones, sus amenazas demuestran que utiliza esta posición dominante de monopolio para ejercer acciones mafiosas contrarias a derecho. Amenazas que pueden llegar incluso, como os comenté en este otro vídeo, a amenazar a empresarios de Estados Unidos por querer hacer negocios con los clubes que están tratando de organizar la Superliga. Si no son estas prácticas mafiosas de alguien en posición de monopolio ejerciendo sus influencias que vienen precisamente de esa posición monopolística para perjudicar a terceros, que baje Dios y lo diga. Y la realidad es que los abogados de la UEFA han utilizado los argumentos más viles, más demagógicos, más baratos, o sea, una especie de cosa de hacendado, ¿de qué digo de hacendado? De mercadillo, de plaza, porque ya me diréis ¿qué tipo de argumento a favor de su posición, si tratan de defender que no está en una posición dominante, es que el Real Madrid ganó la Champions League, pero no olvidemos que al comienzo de la temporada perdió en casa contra el equipo moldavo Sheriff Tiraspol con un gol en el último minuto de un jugador luxemburgués? Como están en Luxemburgo, apelan al patrioterismo luxemburguense. Imagínense el impacto de esta increíble victoria para los niños de Moldavia y Luxemburgo. Ahora resulta que a la UEFA le preocupa la niñez moldava. Es que no cabe en ninguna cabeza. Este argumento es absolutamente absurdo, porque si fuese por este argumento, entonces nada, no hagamos tampoco Champions, porque la verdad es que las veces que participa el Sheriff de Tiraspol son muy escasas y remotas. Hagamos una especie de partidillos siempre entre clubes grandes y clubes modestos o de regional. ¿Para qué vamos a hacer ligas? No hagamos ligas, hagamos solo que grandes clubes jueguen por sorteo con, yo qué sé, con clubes de estos de cuñaos de barrio, de estos que se reúnen los domingos a pelotear para ver esa gesta maravillosa de a ver si alguna vez le ganan al Madrid o al Liverpool o al Barcelona o a la Juve. Esto es un discurso absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido y además la Superliga contempla la posibilidad de que otros clubes puedan llegar a entrar. El formato sigue siendo algo a debatir, no es algo absolutamente cerrado. Y hay otra cuestión, el asunto este de que hayan hecho participar a países, a diversos países, a Checoslovaquia, Francia, España. ¿Qué demonios pintan los políticos de diversos países para posicionarse en el tema de si la UEFA es un monopolio o no es un monopolio? Que actúa además con prácticas monopolísticas y si se puede o no se puede hacer una competición al margen de la UEFA, que además podría ser no al margen sino
en coordinación con la UEFA, pero desde luego no con la sartén por el mango de estos absolutos ineptos que, recordemos, fueron incapaces de hacer bien un sorteo con ensaladeras y bolitas llenas de papelitos. Así que imaginaros la clase de defensores del fútbol, de defensores de los valores del deporte que rigen los destinos de esta institución. Y fijaros a dónde llega el absurdo de estos señores que dicen defender el deporte y el fútbol base, que llegan a argumentar que si se produce la Superliga, el calendario sería una completa anarquía que acabaría con el fútbol bien entendido, etcétera, etcétera. Primero, el calendario ya es una absoluta anarquía por culpa de estas instituciones. Es absurdo que las selecciones jueguen partidos entre medias de los campeonatos, interrumpiendo los campeonatos profesionales y arriesgando lesiones, distorsionando las competiciones que son la base del fútbol real, porque son realmente las que generan fútbol profesional, que se pueda vivir del fútbol, que haya gente que venga de una favela brasileña y pueda llegar a ser millonario o ganar una Champions League gracias a los clubes. ¿Por qué creen ellos que el público va a preferir la Superliga en lugar de la Champions League? Que nadie en la Superliga no está pidiendo que se acabe la Champions League. La Superliga está pidiendo que les dejen organizar su propia competencia. Y aquí está además una de las claves. Hay un grupo que pretende impedir que otro haga algo, mientras que el otro no pide en absoluto que el primero haga los torneos que estime oportunos y los que le dé la gana hacer a la UEFA. Esto no es algo que los clubes de la Superliga estén en contra, solo que piden que no sea absolutamente obligatorio ceder a sus jugadores, ceder las inversiones millonarias que hacen en estadios, ceder a las propias aficiones para que participen para el lucro de 4 funcionarios asquerosos en la UEFA. Y este asunto, además de que se hayan traído a todos estos primos de Zumosol, a todos estos gobernantes y politicastros a participar en un juicio que no tendría por qué tener ninguna presencia política, ya te da a entender que sus argumentos son muy flojos y tienen que tirar de influencias en lugar de argumentos. Esto es tratar de ejercer presión, una muestra más del monopolio y de las actuaciones mafiosas que manejan estos tipos, para que se valide su argumento no por una cuestión pura legal, sino que quieren convertirlo en un asunto político, y de ahí que quieran manejar los hilos y las influencias de las moquetas de la Unión Europea. La bobada del calendario, además, es que no tiene ningún sentido, porque si quieren hacer su propio calendario, que jueguen con futbolistas amateur. Si lo que quieren es trabajar simple y llanamente con el asunto del fútbol base y que el niño moldavo juegue contra el luxemburgués, lo tienen muy fácil. Hagan campeonatos absolutamente amateur, que la gente juegue por amor al arte, ustedes consigan los fondos que estimen oportunos, hagan sus propios estadios y traten de competir en buena lid con cualquier otra competencia que se pueda formar entre los clubes privados. Nadie les impide hacer eso. De hecho, siguen teniendo el monopolio del fútbol de selecciones. Eso, de todas formas, tampoco es lo que se dirime. Volvemos al cuerpo del delito, a la cuestión primordial de este juicio, y es que es un juez que está pidiendo un consejo, una directriz al Tribunal Europeo, preguntándole si la UEFA ejerce o no ejerce posiciones de monopolio y por tanto se puede o no se pueden hacer torneos al margen de la UEFA, si es que alguien quiere hacer torneos al margen de la UEFA. Es absolutamente delirante que en sus propios argumentos estén reconociendo que su producto es peor y que va en contra de lo que debería ser al final lo que primordiase sobre todo, que es el aficionado. Que el aficionado decida si quiere ver partidos Superliga o quiere ver partidos de la UEFA. El único que quiere quitarle ese derecho a la libre elección es la UEFA,
y también la FIFA con su calendario abominable de estupideces, que siguen queriendo tratar de exprimir a los clubes y a sus inversiones en jugadores para hacer sus propios torneos. ¿Qué es esta historia que dicen? El modelo de la UEFA tiene el respaldo de la Comisión Europea, del Congreso de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Es el modelo que ha convertido a Europa en el mejor lugar para jugar y disfrutar el fútbol, y es el que la UEFA está defendiendo. Es que esto es absolutamente delirante. ¿Cuál es el mejor sitio para jugar baloncesto, por ejemplo? ¿Será a lo mejor Estados Unidos, la NBA, una liga absolutamente cerrada donde no desciende nadie ni asciende ningún equipo? Sino que, bueno, pues se han formado ahí esos drafts para que la gente que participe en el básquet universitario pueda llegar por méritos de talento a estos otros equipos. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué creen que en el fútbol europeo o en Europa se va a jugar peor fútbol si existe la Superliga? Será todo lo contrario. Cuando la gente está en contra de la competencia es porque se reconocen peores y no quieren competir. No están dispuestos a competir, prefieren imponer sus reglas monopolísticas. Y esto es algo que va, como os digo, en contra de los valores que se supone que defiende la Unión Europea. En cualquier caso, con todas estas presiones políticas, yo no descarto que pueda pasar cualquier cosa. Recordemos que además estos señores de la UEFA cuentan con el apoyo monetario de Qatar Saint-Germain y de esos absolutos piratas que sí que están destruyendo el fútbol con su intervención fuera de los ingresos del fútbol. Pero bueno, en cualquier caso, también estamos dispuestos a competir contra esa gente. Que jueguen ellos su liga Qatarí y European UEFA con el apoyo de Ceferín y sus secuaces. Nadie dice que no lo hagan. En fin, que si estos son los argumentos de los abogados de la UEFA, creo que la única manera en que la Superliga pueda perder este juicio es por una absoluta corrupción asquerosa y vil que llegue hasta lo más profundo de las instituciones de justicia de la Unión Europea, cosa que tampoco descarto porque cosas peores habremos visto, pero que realmente también terminaría con los valores que se supone que defiende esta unión, de la libre circulación de personas, de capitales, de empresas, de instituciones, y que sea un espacio de libertad donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en busca de su felicidad, y que no haya unas imposiciones arbitrarias y absurdas, y peor, por parte de una pandilla de mafiosos demagogos incapaces de hacer sorteos con ensaladeras y bolitas llenas de papelitos. Seguiremos pendientes de lo que suceda en este juicio. Si os ha gustado el vídeo y si queréis que se difunda también este tipo de contenido, dadle like, dejadme vuestros comentarios con lo que opináis, compartid el vídeo en todas vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hala Madrid!